Fibromialgia. Es una enfermedad reumática extraarticular que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensibilidad a la presión en zonas localizadas, con dolor profundo, fatiga, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Su etiología es desconocida. Sin embargo, algunas teorías apuntan a un déficit en la modulación del dolor, ya sea por hiperextensibilidad de nociceptores periféricos, que se traducirá en un impulso altamente doloroso captado a nivel del sistema nervioso central, implicando al receptor NMDA de glutamato. Fisiopatología. Aunque la secuencia de eventos que causan la fibromialgia son desconocidos, los avances y descubrimientos hechos en los últimos años pueden ayudar a develar los misterios de esta enfermedad. La investigación reciente muestra anormalidades bioquímicas, metabólicas e inmunorreguladoras que se asocian con la fibromialgia. El entendimiento actual de la fisiopatología describe la enfermedad como un desorden en el procesamiento central del dolor. Bioquímicas. La anormalidad bioquímica más conocida asociada con fibromialgia tiene que ver con niveles anormales bajos de serotonina. Se cree que los niveles bajos de serotonina en las plaquetas sean la causa de los niveles séricos bajos. Hay estudios que demuestran que los bajos niveles séricos se correlacionan con síntomas dolorosos. A nivel del sistema nervioso central, también hay niveles bajos de serotonina y se cree que es debido a niveles bajos de triptófano y ácido 5-hidroxindol acético en el líquido cefalorraquídeo. Otra anormalidad bioquímica que se ha descrito en otros estudios se refiere a la elevación de la sustancia P de 2 a 3 veces en el líquido cefalorraquídeo. Los niveles altos de este neurotransmisor aumentan la sensibilidad de los nervios al dolor. Los niveles altos en la médula espinal hacen que un estímulo normal se pueda percibir como nocicepción exagerada. Metabólicas. En los pacientes con fibromialgia se presenta también una disfunción en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y en el eje LC-NE, que son componentes críticos de la respuesta de adaptación al estrés y son estimuladas por la hormona corticotropina, secretada por el hipotálamo, amígdala y otras estructuras cerebrales. Otra alteración endocrina que se han observado en los pacientes con fibromialgia son bajos niveles de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se produce y almacena en la glándula pituitaria, que recibe señales estimuladoras o inhibidoras provenientes del hipotálamo para liberar o no la hormona del crecimiento. La estimulación está a cargo de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la inhibición por la somatostatina. Entonces, se hace evidente que para que se libere la hormona del crecimiento, los niveles de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento deben superar los niveles de la somatostatina, que se ha demostrado que en los pacientes con fibromialgia tienen niveles elevados de somatostatina. Neuroinmunológicas. En la fibromialgia se han descrito cambios en el sistema nervioso central y en el tejido periférico. El dolor en estos pacientes depende de impulsos nociceptivos periféricos y de un procesamiento central anormal del dolor. La sensibilización de las neuronas en el asta dorsal de la médula espinal es la responsable de un procesamiento aumentado del dolor de las señales nociceptivas provenientes de la periferia. A esto se suma una activación glial, quizá por citoquinas y aminoácidos excitativos, que juega un papel en el comienzo y la perpetuación de este estado de sensibilidad. Musculares. En estudios hechos mediante biopsia muscular a individuos con fibromialgia, al compararlas con biopsias de sujetos normales, se ha podido determinar que el
contenido de colágeno intramuscular es más bajo en los pacientes con fibromialgia, lo que podría favorecer microlesiones del músculo. Además, se han descrito alteraciones ultraestructurales del músculo que consiste en aumento de la fragmentación del ADN y cambios en el número y tamaño de las mitocondrias. Factores genéticos. Existe evidencia creciente que sugiere una predisposición genética para desarrollar fibromialgia. El patrón de herencia sería autosómico dominante, y algunos investigadores afirman que la predisposición genética requiere que el paciente alcance una edad crítica o que soporte una lesión externa como un trauma o una dolencia para desarrollar dicha enfermedad. Cuadro clínico. Los pacientes con fibromialgia son mujeres entre los 30 a 50 años de edad. La sintomatología que llegan a presentar son dolor generalizado, crónico, musculoesquelético de origen desconocido, fatiga, insomnio y depresión, dolor en las 4 cuadrantes y la espalda, alteración en el sueño, rigidez al despertar, hormigueo en las extremidades, más común en las superiores, cefalea, dolor pélvico y dismenorrea. Los síntomas que aparecen en el 100% de los pacientes son dolor generalizado, síntoma principal, zonas donde hay más dolor, lumbar, cervical, hombros y cadera, sensibilidad dolorosa, se produce cuando se palpa localizaciones específicas, músculos y tendones son llamados puntos sensibles. Los síntomas que aparecen en el 75% de los pacientes son cuadro asténico, fatiga sin causa que los justifique, cansancio matutino, cansancio crónico, disautonomía, disfunción del sistema autónomo o vegetativo, hipotensión ortostática, mareo o inestabilidad. Y sueño no reparador, alteración de las ondas alfa, estado de alerta con ojos cerrados, onda delta, sueño profundo y reparador. Los síntomas que aparecen en el 70% de los pacientes son cardiorrespiratorios, hipotensión crónica, prolapso de la válvula mitral asintomática, gastrointestinal, dificultad en la deglución, dolor abdominal, colon irritable, osteomusculares, síndrome del túnel del carpo, dolor facial, dolor de ATM, hiperlaxitud ligamentaria. Mentales, depresión, hipocondríacos, ansiedad, dificultad para concentrarse y para recordar, genitourinarios, vejiga irritable, síndrome premenstrual, neurológicos, parestesias, cefalea, síndrome de piernas inquietas. Diagnóstico de la fibromialgia. El médico se basa en un examen físico que puede ser útil para detectar la sensibilidad y para descartar otras causas de dolor muscular. No hay exámenes específicos tales como radiografías o análisis de sangre para diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, el Colegio Americano de Reumatología determinó que 11 de los 18 son puntos sensibles, en puntos específicos como occipucio bilateral, cervicales bajas bilaterales, espacios intertraversos C5, C7, trapecio bilateral borde superior, supraespinoso bilateral por encima de la escápula, segunda costilla bilateral, segundas uniones costocondrales, epicóndilo bilateral 2 centímetros por debajo de los epicóndilos, glúteo bilateral, cuadrantes superiores externos, trocánter mayor bilateral y rodilla bilateral parte interna. Con ello, el médico le pedirá al paciente que describa el dolor que percibe. Esto podría ayudar a distinguir entre la fibromialgia y otras enfermedades con síntomas similares a otras. Tratamiento fisioterapéutico. Se ha comprobado en evidencias bibliográficas que el tratamiento más eficaz es la neuroestimulación eléctrica transcutánea, ya que bloqueará las señales del dolor que los músculos emiten al cerebro, además de provocar la liberación de endorfinas. Entre otros tratamientos, la termoterapia, electroacupuntura y acupuntura, masoterapia, ultrasonido, magnetoterapia y ejercicio físico.